De regreso ya y saludamos en la ciudad de Guayaquil al señor doctor Vladimiro Álvarez. Vladimiro, buenos días, un saludo especial, esperamos que todo esté caminando bien por allá. Pero bueno, el país tiene en cambio otras dificultades y recurrimos a personas con experiencia que tienen una carga moral que el país las reconoce. Vladimiro, hay aquí un reparto de los hospitales vinculado a la familia Bucarán y se dice que se asienta sobre todo en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Ya veremos que otros legisladores también han estado, así dicen las investigaciones. Pero ¿cómo se llega a un acuerdo de esta naturaleza? Y ahí recurrimos. ¿Necesariamente hay que tener esta especie de repartos? ¿Cómo medir esto, Vladimiro? Buenos días. Buenos días, Francisco. Realmente es inédito lo que se ha informado respecto al reparto de hospitales, como se llama, y es la posibilidad de que en un hospital o en otro se adquieran determinados productos sanitarios, medicinas o lo que fuere necesario, obviamente con un beneficio excesivo para quien hace la gestión y adquisición de esos bienes sanitarios. Pero lo que es realmente aterrador es pensar que con la salud de los ecuatorianos se cometa un acto de corrupción de esta naturaleza. Esto es insostenible en cualquier país del mundo. Y creo que realmente las investigaciones y las indagaciones previas por parte de Fiscalía deberían ser muy severas, recubiertas de una gran honestidad y valentía, como yo he mencionado en múltiples oportunidades. Pero esto no puede quedar en la impunidad. Vladimiro, el tema de vincular a una familia, y no solo desde ahora, sino que como una especie de consecuencia de un acuerdo político, y claro, ahí uno dice, ese acuerdo político permitió que este gobierno se consolide, se quede, o no es así, o simplemente los 15 años han sido de organización para el asalto. Yo pienso que es lo último. Desde que el expresidente Rafael Correa asumió el poder, se fueron montando todas unas estructuras jurídicas, económicas, yo diría también dentro de la estructura gubernamental para el cometimiento de estos actos de corrupción. Porque el hecho de que toda una familia esté vinculada con esto y que unos sean quienes negocian las adquisiciones para el hospital tal o cual, otros para el otro hospital en tal otra parte, eso es realmente aterrador. Queremos saludar además aquí en Quito al doctor Ramiro Rivera y también ya está en contacto el señor doctor Hernán Perduz. Doctor Rivera, bienvenido. Estamos conversando, como usted habrá escuchado, también con el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Bueno, esta posibilidad de que se haga un negocio, y como dice, esta barbaridad de un negocio con la salud. No es lo mismo una representación que si una gobernación, una dirección de estudios. Los hospitales, las direcciones con una estructura de ventas, incluso de medicamentos que nunca llegaron, pero hay actas de entrega-recepción. O sea, esto es un engranaje. Ramiro, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, ¿quiénes diríamos para el retorno de la democracia éramos más o menos jóvenes y soñábamos? Nunca nos habríamos imaginado que el Ecuador termine en esta etapa tan macabra, tan negativa de corrupción. Ninguna parte de la imaginación humana abarcaba la posibilidad de que en un momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, de muerte, como ha sido en esta etapa de la pandemia tan cruel, haya una crueldad mayor de seres humanos, que en medio del dolor y de la muerte haya una danza de corrupción. Esto es inaguantable.
esto es ya el extremo. Pero y esto se vincula a la vida política, lo cual un poco deja claro, y los que promovemos la actividad política y eso, que la gente se prepare, que esté lista, un poco dicen, no nos pueden invitar a ingresar a una banda de delincuentes. Claro, es que ese es el problema, porque digamos que la corrupción es una suerte de cáncer que afecta los órganos más vitales de la democracia y de la representación. Pero es tan fuerte que la ciudadanía tiene tan enorme desencanto, ¿no es cierto?, despecho, ira, está indignada con el sistema político, que vuelve a rechazar la propia democracia, porque tampoco la ciudadanía distingue que no todo es blanco y negro, que no todos son malos, porque hay que hacer distinciones, hay gente también buena. Yo nunca lo traté a don Assad Bucaram, pero quienes lo conocen me dicen que si bien fue un hombre fuerte, al parecer fue un hombre escrupuloso, fue un hombre honrado, fue un hombre que cuidaba mucho lo que era el recurso público, pero no salió lo mismo esta rama de la familia liderada por el señor Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? Y ahí sucede lo que generalmente se produce en la vida, que cuando un ser humano se va por el camino desviado, digamos por la droga, el narcotráfico, el terrorismo, termina involucrando a toda su familia. O sea, es evidente aquí de que los lazos entre el ciudadano Bucaram, su hijo Dalo, la esposa Gabriela Pazmiño, su otro hijo Michel Bucaram, es clarísimo que tiene un vínculo con este bandido que ha traficado con los contratos y con las medicinas y con las compras y adquisiciones para el sector, para los hospitales, ¿no es cierto? Y es obvio que hay una conexión pues con el director del CERCOV, y detrás de eso deben estar diputados, con la diferencia, Francisco, solamente para hacer memoria, que antes no es que la corrupción no haya existido. Bueno, la edad de la corrupción tiene la misma edad de la historia y del planeta Tierra, pero antes han existido casos de corrupción que el propio Congreso se ha visto obligado a depurar el Parlamento. Yo me acuerdo el famoso caso Peñaranda, 2007, que coincidencialmente tenía... Tiene que ver con esta familia, claro. Claro, tiene que ver con Santiago Bucaram. Con el señor Santiago Bucaram, que hizo binomio con el señor Peñaranda y empezaron a traficar con asignaciones presupuestarias, con compras de computadoras que no existían, o se llevaban comisiones, etcétera. Pero en esa época, Francisco, se destituyó a 17 diputados. Yo recuerdo solo un episodio para no alargarme. En el año 2004 hubieron 4 o 5 diputados que se fueron a un acto internacional del Parlamento al Perú, me acuerdo, a Lima. Al parecer los de la farra y la borrachera, dice. Exactamente, de un hotel. Y el Parlamento los destituyó a 4 diputados. ¿Por qué? Porque habían hecho un acto de escándalo en un hotel de Lima. Es decir, ni siquiera fue un acto parlamentario, una representación aquí, pero se los destituyó. Hubo alguna otra diputada que había escrito un oficio pidiendo un puesto, se lo destituyó por el precepto constitucional. No se olvide usted que antes existía el Código de Ética de la Legislatura, código que el señor Correa y los señores correístas lo desaparecieron, burlándose, mofándose. Entonces estos actos de corrupción son obviamente pavorosos, son macabros, son repugnantes, son nauseabundos, y la justicia tiene que operar. Y para esto no hay ninguna coraza de inmunidad, porque la inmunidad no protege delitos ni actitudes delictivas de los parlamentarios. Yo quisiera que escuchemos lo que yo siempre he sostenido, que esto fue el inicio de lo que podríamos estar encontrando ahora, y son las palabras del expresidente y ex hombre fuerte del gobierno de Correa, el señor doctor José Serrano. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Señor doctor Hernán Pérez Luz, bienvenido, muchísimas gracias.
no voy a hacer ningún otro comentario, pero sí le pido a usted una reflexión de esto. ¿Es o no eso ya el inicio de todo esto que hemos visto y una concreción? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a los panelistas y a la audiencia de esta importante emisora. En efecto, esa declaración podría ser una de las puntos claves de referencia, pero es de lo último, de lo más reciente, y solamente con respecto a este tema que nos ha escandalizado a todos los ecuatorianos. El error que comete el gobierno, sobrevalorar, digamos así, el factor o el peso político del señor Bucaram, que estaba en Panamá. Mira, esa fecha de esa declaración la podemos hacerla, y el doctor Álvarez, que fue un gran ministro de gobierno, la puede saber, pues, cuántos diputados tenía el PRE en ese momento. ¿Para qué entran en este diálogo, en este romance con... Pero no se olvide, doctor, que eso permitió que el flash memory o la memoria rápida esta que tenían en su posesión un trabajador del tío del ex vicepresidente no circuló y permitió que ganen las elecciones o posesionen al señor presidente. Pero ya está bien, pero ¿cuál era el peso político? Un asambleísta. Ni uno. Entonces, no sé quién les vendió la idea realmente al presidente Moreno de que aliándose con el PRE iba a obtener una ventaja, una buena ventaja política. Ahí no sé si empezó la asesoría. Recordemos que en esa época estaba el señor Gustavo Larrea, era bastante cercano y se hablaba de que iba a ir al asesor político del gobierno. Vaya uno a saber. Pero en todo caso, eso es un hecho, es un error que ahora está pagando las consecuencias. Pues un error que ha durado 3 años, además de los anteriores. Pero este no es realmente el fondo. Este es una expresión. Como bien dice el doctor Álvarez, esto es la consecuencia. Esta es la consecuencia de una cultura de la corrupción, más allá de práctica. Esta es una cultura que se instaura o que llega a su clímax en la época de Correa. Es el haber normalizado la corrupción. Vea, por años muchos líderes políticos nos vienen diciendo que la corrupción no es importante para los ecuatorianos, que las encuestas dicen que la corrupción no les preocupa a los ecuatorianos. Solamente es el empleo, hay que hablar de empleo y empleo y empleo, pero que la corrupción está en tercer, cuarto, quinto, a veces sube hasta el tercer. Pero no más. Esa actitud, esa falta de ética. No se dan cuenta que la corrupción y la falta de empleo van de la mano. Usted no puede aislar a la una de la otra. Ese ha sido quizás uno de los logros de los partidos políticos decadentes que hemos tenido en el Ecuador, haber aislado la corrupción como que fuera un fenómeno. Es como ir a, ¿usted qué prefiere, la cerveza o el vino? No, señor, no. Este es un problema simbiótico, estructural, unido. Usted no puede separar la causa y el efecto. Y gran parte de la causa de la crisis económica del Ecuador es el problema de la corrupción, la falta de respeto a la ley. Ahí está uno de los problemas más graves que tenemos. Y esto Correa lo llevó a los extremos más increíbles, más cínicos, más vulgares, más insolentes que hemos tenido en el Ecuador. ¿Cómo no será si tuvimos a un contralor, por Dios, un contralor por 12 años que se jactaba de recibir las coimas al contado? ¿Puede imaginar qué valor tienen hoy en día las auditorías de la Contraloría de esa época? Los informes de la Contraloría cuando alguna vez lo hicieron. Son casi certificados y aplausos. Claro. Entonces, ¿cuánto se habrá robado en el país? El tema de los hospitales, va a parecer tonto lo que digo, pero eso no es casi nada. Son minucias que ahora han salido y se han escandalizado por este hecho, como señala Vladimiro, mientras que en un quirófano están luchando enfermeros y enfermeras por salvar la vida de ecuatorianos, y afuera están los familiares llorando, en el piso 3 o 4 está el departamento financiero robándose la plata. Entonces, esto sí es repugnante, es verdad,
pero no nos dejemos tampoco llevar por un poco la imagen dolorosa, que está bien que la tengamos. Este es un problema de fondo estructural. ¿Y ahora qué ha sucedido? Ahí hay una funcionaria que solamente lo que está haciendo es cumplir con la ley. Claro. Mire, cuán importante es que los funcionarios Cumplan con la ley. Nada más. Y así está. Pero resulta extraordinario que alguien inicie a cumplir con la ley y a poner los puntos en las IES, como suelen decir, doctor Pérez. Exactamente. Así que realmente este es un problema muy serio, muy, doloroso. Explica el atraso del país. El sector de salud tiene alrededor de $2.000 millones de presupuesto. No es poca cosa. No. Pero si se llevan entre el 30 y el 40%, o a veces se llevan el total de lo que hay que gastar, es terrible. Doctor Álvarez, planteado así esto, y recurra ahí sí a su memoria en el ejercicio del Ministerio de Gobierno, no una, sino 2 o 3 veces, ¿cómo se puede lograr acuerdos políticos sin estos intercambios? Bueno, nuestra historia republicana, al igual que la historia democrática en muchos países del mundo, nos da testimonio de que en los altos niveles del poder público siempre ha habido diversos tipos de negociaciones. Pero las negociaciones no eran para llevarse el dinero. Las negociaciones eran para lograr apoyo en un momento determinado. Mira, nosotros vamos a votar a favor del proyecto tal, pero necesito que a su vez se diga tú con tu grupo político expliquen y apoyen tal otro proyecto. Es decir, eran apoyos recíprocos. O sea, vamos visualizando un país, entonces. Así es, pero no tenía esto como base la corrupción del dinero. El hecho de que se lleven el dinero de la contratación a niveles de activos sanitarios es realmente aterrador. Y por otra parte, realmente entender cuál es el fondo del tema. ¿Por qué se producen estos actos de corrupción? Yo diría en gran medida porque quienes acceden a los niveles de poder político no han tenido una formación integral en principios y en valores fundamentales. Y entonces allí vamos al tema de la educación y la formación de nuestra juventud, de nuestra niñez, luego nuestra juventud, y luego de ciudadanos que realmente se arriesguen a participar en la vida política del país. Porque en este momento, indiscutiblemente, constituye un gran riesgo participar en la vida política. Y yo lo veo a nivel de estudiantes universitarios. Sí, no quieren como identificarse. no quieren participar en la vida política. No quieren identificarse con un pensamiento, porque dicen, no, esas ideas de políticos. Y entonces resulta, doctor Álvarez, que los políticos catalogados como delincuentes por una banda de delincuentes que además dice que no son políticos. Así es. Entonces hay que rescatar lo que es la integridad del servicio a la comunidad a través de la actividad política. Rescatarla porque en este momento está total y absolutamente desprestigiada. Y quienes quieren y se atreven a participar en la vida política públicos, realmente quienes se atreven a hacerlo, lo hacen bajo un inmenso deben saber riesgo. que no es para ni enriquecerse, pero también para estar en el escrutinio público. Y con una circunstancia de que efectivamente es muy difícil en altos cargos públicos poder controlar lo que hacen otros niveles de la misma administración. Y ese control, si no se lo hace a tiempo y si no queda ejemplificado para el futuro,
pues seguirá habiendo estos actos de corrupción, lamentablemente. Yo quisiera, antes de pasar con Ramiro, recordar las palabras que dijo Julio César Trujillo sobre el gobierno anterior. Y esto fue lo que dijo. Tengo que mencionar a Correa, perdónenme, porque el pueblo ecuatoriano se olvida muy frecuentemente. ¿Quién nos robó 10 años de ecuatoriano? Todavía se presenta en la televisión ofreciéndonos redimirnos. ¿Cómo va a redimirnos? ¿Quién nos ha hundido en la pobreza? Pero espero que la fiscalía no se duerma, sino que llame a esos corruptos a rendir cuentas ante la justicia y que los mande a purgar sus faltas allá en la Tacunga junto al vicepresidente, al ex vicepresidente. Doctor Rivera, bueno, aquí Julio César Trujillo decía cuál es el camino. Él había visto ya en lo que se llama todavía el Consejo de Participación Ciudadana. Pero claro, hemos analizado la permanencia de un grupo con un apellido, una familia, ¿no es cierto?, que va pasando, pero desde el 2014 han estado muy activos y nunca se cerró. Y claro, el doctor Pérez nos decía, ¿quién le vendió la idea de que servía para algo, incluso este acuerdo vergonzoso? Ramiro. Bueno, a propósito de la voz que acabamos de escuchar de Julio César Trujillo, hace pocos días se cumplió un año de su fallecimiento. Yo me hago una reflexión ante la conciencia de los ecuatorianos que nos escuchan. El doctor Trujillo fue parte de esa reserva moral y fue parte de la política de antes, aquella que fue satanizada, aquella que fue estigmatizada como el de la partidocracia, como sinónimo de lo negativo, de perverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos antes sí había parte de la gente que estaba en la política y que tenía un sentido ético de la misma, que visualizaba la política como la dedicación para servir lo público, mientras ahora, durante el correísmo, creyeron que la política era servirse de lo público. Es lo que dice el doctor Vladimiro Álvarez cuando hay ausencia y lejanía con los valores de la ética y de la moral pública. Es obvio que en este caso de la red de corrupción de este joven Salcedo que estamos hablando, él ya venía haciendo su carnaval durante el propio correísmo, porque se señala que vendía a los hospitales desde el año 2004. ¿Sí? Y probable del 2014. Probablemente, Francisco, la historia va más allá, porque como ha dicho de alguna manera el doctor Pérez, tenemos un problema en el Ecuador, que es una atávica cultura de corrupción, es decir, de no distinguir lo que es el bien público. Y entonces cuando no hay esa distinción, gente que no tiene valores y accede a la representación o funciones públicas, considera que lo público es propio, que puede llevarse desde el material de la oficina, de su lugar de trabajo, hasta llevarse enseres, llevarse presupuesto, llevarse coimas, comisiones, etcétera. Ahí tenemos un problema bien de fondo que habrá que atacarlo los próximos años para que en las futuras generaciones al menos haya un poco más de escrúpulos y menos corrupción. El otro problema es ya para la discusión sobre el sistema político ecuatoriano. No es bueno que hayamos diseñado un sistema electoral en virtud del cual el que gana la presidencia tiene que sufrir un calvario en el Parlamento porque no tiene mayoría parlamentaria. Usted podría decirme, pero Correa sí tenía mayoría. Sí, pero como no tenemos cultura democrática, porque no respetamos el principio... Avasallaba a los que llegaron con él. Atropellaba y lo que tenía es 100,000 alzamanos que simplemente decían, sí, amo patrón, lo que usted diga, y no respetaron ni la democracia, ni el principio democrático, ni las minorías, ni el principio de la legalidad, ni absolutamente nada. Ese es el problema. Pero para rememorar de nuevo a Julio César Trujillo, vea, si no hubiese sido posible la consulta plebiscitaria que convocó el presidente Lenín Moreno el 4 de febrero del 2018, en los organismos de control habrían continuado el señor Poli, habría continuado en la fiscalía el señor Chiriboga, es decir, la misma banda, los mismos cómplices, y aquí no habría pasado nada.
de alguna manera al doctor Julio César Trujillo el Ecuador le debe el haber reconstituido en parte la institucionalidad que fue destruyendo el señor Correa, y por eso tenemos hoy una fiscal, tenemos una Corte Nacional de Justicia que ha despertado en función de los intereses jurídicos y del principio de la primacía de la Constitución, una Corte Constitucional pues decente. Acuérdese que la Corte Constitucional del correísmo se hablaba de que aún para admitir cualquier reclamo, tenía un precio, acción, tenía una tarifa, sí. una tarifa de admisibilidad. Bueno, era la Corte Cervecera y la de Transform. Por supuesto, alguna vez tomé un caso, cuando fui a presentar, alguien me dijo, doctor, no le van a aprobar ni siquiera la admisibilidad si es que aquí no se pinta con algo. ¿Pinta con algo cuál era? Tarifa de 10, de 15, de 20, de 25 mil dólares. Pero a ese estado de vergüenza, ese estado de putrefacción moral y ética había llegado el Ecuador. Entonces, ahí algo ha cambiado. sí hay un cambio. Claro. La transparentación se siente. Exactamente, pero sí. por supuesto, digamos, todos los sitios web, todas estas plataformas informáticas, no podían haber actuado si antes en el gobierno de Correa. Claro que también actúan los otros para deslegitimar la propia democracia y lo que han hecho. Francisco, acuérdese que al propio doctor Julio César Trujillo, que a Isabel Robalino Bole, al doctor Espinosa, A Simón Espinosa. pretendieron enjuiciarles, es decir, eran los hombres de una mujer honorable, llenos de ética y de probidad moral. Era la única reserva ética que tenía en la sociedad civil el pueblo ecuatoriano, y fueron los enjuiciaron, les sentenciaron. Y fueron sentenciados. ¿Sí? Después les perdonó el prófugo Poli. Que teníamos. Finalmente, Francisco, sí creo que es bueno distinguir que uno es el tema de la corrupción y el combate frontal que tenemos que hacer a la corrupción, y el otro es cuidar el excesivo descrédito de la democracia, porque con el excesivo descrédito de la democracia es ahí que se fermentan, en función de la anomia colectiva, los sueños, los intentos, los gobiernos dictatoriales, los nuevos gobiernos dictatoriales o totalitarios, como sucedió con el señor Rafael Correa. Doctor Pérez, este último caso no puede quedar en la impunidad. Así es. Y doctor Pérez, yo quería pedirle a usted, en virtud de lo que han dicho, de todo esto, ¿cuánto puede pesar la justicia? Y hemos visto últimamente, en virtud de las declaraciones de la señora fiscal, pidiendo que los jueces acompañen a la acción que viene haciendo la fiscalía, pero también, por ejemplo, de que los presos no tengan pues los informes que deben venir de las oficinas del Ejecutivo para que los jueces tengan instrumentos de liberarlos. Entonces, y encuentra usted una declaración de la presidenta de la Corte Nacional diciendo que respeten a los jueces, y uno dice el respeto no se pide, ese se ganan, y se ganan a través en los jueces, a través de las sentencias y de la acción. ¿Cómo empatamos esto y cómo no les dejamos a estos otros libres, doctor Pérez? Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes que ha tenido el Ecuador desde hace décadas, ¿no? La construcción de un sistema judicial profesional, independiente, transparente, moderno. Eso es algo difícil, ha sido complicado. La justicia ha sido pues el botín, la joya de la corona de muchos políticos en el Ecuador, ¿verdad? Acordémonos durante años cómo un partido político prácticamente cooptó y colonizó a todo el sistema judicial ecuatoriano. Y eso deja una marca, luego pasó a propiedad del señor Correa, ahora parece que está regresando a propiedad de otros, de los que los tenían antes. Ahora, para no terminar con o no continuar o no quedarnos con un sabor demasiado pesimista, yo coincido porque dice Ramiro, hay signos vitales.
esa reserva moral que habla Ramiro Rivera, es verdad, es evidente que han habido personajes ilustres en el país. Yo me podría agregar el del doctor Ramiro Larrea Santos, el del doctor Díaz, etcétera. Pero la reserva moral más grande que tiene el país somos nosotros, los ecuatorianos. Son ustedes, son miles y miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos, que son gente honesta, que son gente trabajadora. Lo que quiere es tener una oportunidad de vivir en un país decente, un país que tenga realmente seguridad, que haya confianza, porque el problema de la corrupción, como decía Ramiro, es que mina la confianza en las instituciones, y la democracia es un sistema político de instituciones que basa en la confianza. El eje de la democracia es la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones. En el momento en que eso colapsa, en el momento en que cada vez hay más escepticismo, desconfianza, quiere decir que los ciudadanos comienzan a mirar a otros lugares, comienzan a buscar soluciones al margen de la ley. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. se vuelve tierra de nadie. Claro, y eso hay que recuperarlo, hay que apoyar la labor, por ejemplo, de la fiscal. La ministra fiscal. Hoy en día hay una coincidencia, ojalá que continúe, pero es una coincidencia simplemente. Hay un apoyo decidido de la ministra de Gobierno, por ejemplo. Y eso no está bien, no debe depender, en el sentido que no debe depender las tareas y el éxito de la tarea de la Fiscalía, de que se haya confirmado un acuerdo con el Ministerio de Gobierno y que haya un decidido apoyo de la ministra Romo, porque mañana puede cambiar eso. Pero que deben cumplir cada uno lo que le corresponde. Tenemos que fortalecer institucionalmente a la Fiscalía, por ejemplo. Tenemos que fortalecerla desde el punto de vista presupuestario. La Fiscalía... ¿Sacarla del Consejo de la Judicatura, doctor? Claro, entre otras cosas. En el Ecuador es uno de los pocos países que la Fiscalía no tiene agentes propios de seguridad, patrulleros, infraestructura. Depende mucho, demasiado depende de la Policía Nacional, que a su vez depende del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Política. Entonces ahí ha habido un problema que depende del ministro cuán escrupuloso, cuán honesto, cuán serio, que aquí en el panel tenemos uno de ellos, deja que la Fiscalía funcione, ¿verdad?, autónomamente, porque le da todo el apoyo, y sin preguntar en qué está husmeando a la Fiscalía. Entonces, aquí hay un problema que tenemos que afrontarlo. La Fiscalía es una institución frágil desde el punto de vista de sus recursos, de su autonomía. Hay que fortalecerla. Pero hay otras instituciones que tenemos que mejorarlas, ¿verdad? Fíjense cómo mejoró la economista Elsa de Mena a la recaudación de impuestos. El SRI, sí. Le volvió una institución seria. El país sí puede cambiar, sí podemos. No debemos caer en ese fatalismo que dice Ramiro, de que no, que la corrupción es imposible, que esto ya es algo que la gente no le interesa, que no. Pero en realidad los estudios parecería que demuestran eso, doctor Pérez, que a la gente, y con este propio dicho que siempre les repiten, ¿no?, que haga obras aunque robe. A ver, pero es que eso lo han dicho los políticos. Y los políticos nos han embrutecido al país a fuerza de decir eso y de repetirlo. Es decir, que los políticos están para guiar a los pueblos, no viceversa. Entonces, ¿qué país es este que los políticos lo que van a repetir? A usted no le gusta cumplir con la ley. Bueno, entonces no cumplamos con la ley nadie. Esa es la vergüenza que hemos tenido. Esta élite política que, con raras excepciones y con raros momentos que ha tenido el Ecuador en su historia, ha sido una élite realmente deplorable, una élite que ha traicionado al país. Entonces, claro, vendernos la idea que a la gente, entre comillas, no le importa la corrupción, en tanto que han repetido, hoy tenemos a más de 30 diputados, el parlamento corrupto del planeta, más de 30 diputados están siendo investigados por la Fiscalía por corrupción. Dígame usted, ¿en qué país hay eso? En que la cuarta parte de los diputados están bajo el escrutinio oficial. Sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí tenemos que tener retomar un poco el concepto de la vida pública y de la política
Coincido con Ramiro que parte del problema que hemos tenido en el Ecuador es esta facilidad para denostar a la política, para hablar mal y para criticar simplemente. Hay que hacer un viraje y lo podemos hacer. Lo han hecho otras sociedades. Mire, la corrupción en el Ecuador es lo que el narcotráfico es o fue o ha sido en Colombia. Esas son las dimensiones del problema que tenemos. Lo que está saliendo hoy en día a la luz no es ni el 10% de lo que sucede realmente. Claro, lo que usted ha dicho, pero sí es lo más vergonzoso, o sea, ya es la decadencia total. Así es. Y tenemos que surgir, tenemos que sacar adelante al país. Esta es una oportunidad, entonces. Dejarnos vencer por lo que está sucediendo, y la ministra fiscal tiene que seguir adelante y tenemos que incluir reformas. Por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Rivera, este código de ética en la fiscalía, en el Parlamento. Deben instaurarlo. Pero algo más que se debe hacer. Se debe crear una comisión de ética parlamentaria. En Estados Unidos, la Cámara Baja, 400 diputados, uno de los comités más poderosos y más fuertes es precisamente, curiosamente, el comité de ética. Allá hay un comité de ética pluripartidista, de gran peso político, que tiene en sus manos realmente situaciones como la que están atravesando hoy en día en el Ecuador. ¿Cómo es posible que haya una diputada que tiene una glosa de la Contraloría? No estoy hablando aquí de una institución de tercera o cuarta jerarquía, y sigue yendo al Parlamento. No solo sigue yendo, es presidenta de una comisión, luego es vicepresidenta, ella mismo a ella también le hackearon unas cuentas, nunca respondió, tiene unas camionetas que nunca han asomado, en fin, hizo lo que le dio la gana. Hay un asambleísta que ha sido condenado por la justicia por intentar dañar los pozos petroleros. ¿Sí? Muy bien. Como el juez penal parece ser que le dio esta cuestión de unos sistemas alternativos a la condena, y él apeló de la sentencia. Él se fue al Congreso como que si nada ha pasado, a la Asamblea, y sigue asistiendo a la Asamblea, y sigue alguien que ya está condenado penalmente por la justicia. Impresionante. Claro, esa es la parte más dura, doctor Pérez. Quiero recordarles las palabras de la doctora Salazar, la fiscal general del Estado. Por supuesto que la prisión preventiva es excepcional, así es, pero resulta que esa excepcionalidad la estamos aplicando en los casos únicamente de corrupción, porque yo quisiera y que se vaya generando ya un debate aquí en el país y que nos quitemos la venda de los ojos. Díganme usted, ¿cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por casos de corrupción? ¿Y cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por delitos menores? Porque le rompió la nariz, y no estoy justificando los delitos, o porque se sustrajo una cartera o un celular para luego venderlo y llevarlo pan a sus hijos, porque no hay trabajo. Entonces, tenemos una sobrepoblación carcelaria, pero ¿de qué tipo de delitos? Delitos menores. Esa es nuestra realidad. Hacia allá voy. En esos casos, la excepcionalidad no se cumple, y entonces la prisión preventiva es la regla. Y en los casos de la administración pública, de aquellas autoridades que se están robando el dinero de los ecuatorianos, a ellos sí se les aplica la excepcionalidad a la prisión y se les da cualquier tipo de medida. Estas son las palabras de la fiscal general del Estado. Se integra a este diálogo el señor doctor Francisco Huerta. Están con nosotros el doctor Vladimiro Álvarez, el doctor Ramiro Rivera, y compartió este diálogo el doctor Hernán Pérez Luz. Doctor Huerta, bienvenido, buenos días. Bueno, estamos hablando lo de los hospitales. Saludos a los amigos. Muchas gracias. Bueno, lo de los hospitales, lo que acaba de decir la fiscal. ¿Cómo enfrentamos esto sin deteriorar, como nos ha dicho Ramiro Rivera y Vladimiro Álvarez y también el doctor Pérez, sin deteriorar más la democracia y por lo tanto la actividad política, pero sin dejar de señalar esto que es la mayor pandemia que estamos desnudando? Doctor Huerta, buenos días. Sí, encantado, tocayo. Yo no creo que el país tenga dudas de
voluntad constitucionalista. Y esa voluntad involucra respeto al orden constitucional. Pero sinceramente, ¿podemos hablar de que vivimos en un orden constitucional? Cuando las funciones del Estado hace cada cual lo que le viene en gana y siempre en prejuicio del mismo Estado. ¿Qué más perjudicado con el atrocinio de estos días y con las muertes de estos días? Y la falta de producción y productividad, y las dificultades con las universidades, y la quiebra del seguro social. ¿Qué orden constitucional es este? Donde cada función del Estado actúa como quiere, sanciona cuando quiere o deja de hacerlo. Entonces creo que lo que le corresponde al presidente Moreno, elegido con amplia sospecha de fraude, que es otra razón para no ponernos tan constitucionalistas, es dar un paso al costado para permitir que el país se reordene como es debido. No puede ser que sigamos pasando la vergüenza de la lista de los diputados con que nos amenazan que han tenido algún beneficio de hospital. Antes eran las aduanas el sitio clásico para ir a robar a nombre del Estado. Ahora son los hospitales y en plena pandemia. A mí me parece criminal robar en pandemia. Y que esto sea permitido y solapado es inaceptable. Ya está en juego el honor de la República. No podemos seguir tolerando estas cosas y comentarlas como si se tratase de un partido de fútbol. Es bastante más grave que eso. Entonces yo no sé cómo dentro del orden constitucional podemos resolver este tema, salvo un paso al costado. Y a propósito del tema, un grupo de gente de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, está planteando en un manifiesto próximo a aparecer hacer un gran coloquio para justamente resolver la inquietud. ¿Cómo hacemos para, sin romper la coyuntura constitucional tradicional, salir de este engendro? Doctor Huerta, Al costado, sí. pero esto llevaría un poco a desconocer esta puerta que se abrió para la reinstitucionalización del país. Y claro, algunos le han llamado traidor al presidente Moreno, pero no hay duda de que ha sido esa acción, más allá de que ha estado presente, eso nadie lo puede desconocer, en este proyecto que nos tiene estos 14 años, ¿no? Pero ¿cómo reconocer? Y es el último año, doctor Huerta. Sí, pero es que eso es lo que he venido diciendo. Ya cabe ponerse a esperar, pero no. Cada día sale un nuevo bombazo que impide que nos pongamos a esperar que se acabe, porque antes de que termine el periodo van a acabar con la República. Ahí hay una responsabilidad ética que no puede estar sometida a la norma, porque es cuestión de honor del país ya. Doctor Álvarez, esta es una propuesta mucho más radical de la que hemos estado un poco analizando, diríamos así, ¿no? Pero ¿usted cree que se agotó ya esta parte, como dice el doctor Huerta, ya es la moral del país? Sí, yo creo que el asunto de fondo está, como lo había mencionado en mis primeras intervenciones, está en la necesidad de adecuar la educación y la formación integral en principios y en valores en todo el proceso de desarrollo desde la niñez hasta que una persona alcance su edad adulta. ¿Por qué? Porque de nada sirven las leyes, y eso está demostrado en el mundo entero, por rigurosas que sean, para prevenir o para disuadir a alguien de cometer un delito. Cuando alguien está dispuesto a cometer el delito, lo comete por cualquier cantidad de años que le den de prisión por haber cometido el delito. Exacto. Entonces, el tema de fondo es la formación ética. Pero claro, lo que nos dice el doctor Huerta es, hemos llegado a este momento y este momento no salimos sino con otra conducción. ¿Usted creería eso? Ya no es el momento de esperarnos, dice el doctor Huerta. Yo creo que el hecho de que cambie el presidente de la República
no necesariamente va a cambiar todo el sistema de contratación pública. Empezando por lo siguiente, hay que recordar que antes de Correa, para celebrar un contrato en la administración pública bajo determinadas condiciones, se establecía que debía contar con un informe previo de la Contraloría y de la la Procuraduría. Entonces, eso Correa logró que se elimine como un requisito de contratación pública, y entonces allí sí los exámenes son ex post, como se llama, o sea, a posteriori, ya cuando lo han firmado, ya cuando se han llevado la plata. Entonces, definitivamente yo creo que como una solución de fondo para el futuro, que no es la solución inmediata, es la formación integral en principios y en valores en todo el proceso educativo. ¿Cómo rescatamos eso? Entonces, en este momento, las condiciones entonces de este momento es salvar lo que nos queda para relanzarnos, doctor Álvarez. Salvar lo que nos queda y, por otro lado, indiscutiblemente sancionar con severidad a aquellos responsables de actos corruptos, o sea, los que tienen la responsabilidad directa o indirecta en la suscripción de contratos como estos hospitalarios que ahora ocupan nuestro interés. Doctor Ramiro Rivera, el doctor Huerta ha sido muy, como suele ser Francisco Huerta Montalvo, ¿no? Él, sin pelos en la lengua, como suelen decir, plantea una cosa súper radical, que claro, cuando usted decía, oiga, no hablemos tan mal de esto para, bueno, aquí está, hay un cansancio también. Doctor Rivera, creo que se nos ha cortado la comunicación con Ramiro. Sí, creo que se cortó la comunicación, esperemos que se restablezca. Doctor Huerta, planteado así, el doctor Álvarez nos dice, no puede cambiar mucho si cambiamos de presidente, pero claro, usted nos ha planteado algo mucho más profundo. Parecería que ya no puede, ¿eso es? Sin duda, ya el país no tolera más. Ya insisto, cuando menciono vinculado a lo legal, la competencia con el honor, yo me voy por el honor, pues. Yo he jurado como teniente de reserva defender la Constitución y las leyes, pero ¿qué Constitución defiendo ahora? Si justamente, como acaba de recordar Vladimiro, aquí se modificaron las leyes para permitir la impunidad y la corrupción. Eso que acaba de decir de quitar el informe previo de Contraloría, eso que está en el Código Penal, no sé si Vladimiro me corrige si estoy equivocado, de que ya prescriben los delitos, la corrupción. Antes era imprescriptible y se la perseguía hasta que dure la vida del perseguido. Pero aquí tenemos una acumulación de procesos que ya van a prescribir, porque no se los pone en atención como es debido. Y la impunidad campea entonces. Y claro, eso impulsa a que hagan lo que les dé la gana. Claro, eso es lo que estamos viendo. Mismo el financiamiento último, lo que llaman arroz moreno. ¿A qué hemos llegado? Yo creo que con menos en otra época esto hubiera terminado de la manera que siempre terminan los gobiernos corruptos en América Latina o el Ecuador por lo menos. Esto es peor que la venta de la bandera. Ahora, yo sé bien que no va a cambiar todo porque cambia el presidente, pero deja de haber delincuencia al servicio del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en este instante? Que no solo tiene que irse el presidente, sino todos los organismos de control, o la mayor parte de ellos, porque salvo excepciones que confirman la regla, hay corrupción en los organismos encargados de controlar la corrupción. También. Eso puede mencionarse y evidenciarse. Está nuevamente Ramiro Rivera, doctor Huerta. La posición, Ramiro, del doctor Huerta ha sido muy radical y pese a lo que nos dice Vladimiro Álvarez, claro, él dice hay que cambiar, pero es un año electoral, es un año con todas estas condiciones y dice no, primero está el honor. Ramiro.
Bueno, yo creo que estamos en un momento extremadamente difícil y me parece que tenemos que evitar lo que frecuentemente sucede en escenarios de violencia y de delito. Doy un ejemplo. Hay una riña en una calle, hay un grupo de asaltantes que ha matado a un transeúnte y lo que le interesa al asaltante y al asesino ese momento es sembrar el caos, para que todos queden despavoridos, haya más violencia, descontrol y no quede absolutamente ninguna huella. A mí me parece que el gran negocio del correísmo en este momento es echar abajo a todo. Todo es malo, nada sirve para nada, que todo se vaya a un cuerno, todos se vayan a su casa, viene un nuevo colapso constitucional o un golpe de la calle que sería el cuarto golpe de la calle, tomando en cuenta los golpes del 97, del 2000 y del 2005, y entonces regresa el gran padrino, regresa el gran enviado, regresa el hombre providencial a salvar la patria, diciendo pues, ni perdón y olvido, borra y va de nuevo. A mí me parece que esta circunstancia es extremadamente difícil y lo único que nos resta es por lo menos salvar los muebles. ¿Y los muebles qué es? Por lo menos la frágil y podrida democracia, para que a partir del proceso electoral del 21 podamos tener un presidente pues que lidere una gran cruzada anticorrupción, que lidere un modelo de crecimiento de apertura y que recurra al pueblo para su legitimación. Generalmente cuando las crisis son extremadamente graves, se produce lo que en la sociología podría denominarse la anomia colectiva. Es cuando la gente dice que todo se vaya a un cuerno. Acuérdese usted, Francisco, en el año 96, ¿qué decían los electores? Bueno, quiero que todo esto se vaya a la M, voy a votar por Bucaram. Y en efecto, se votó por Bucaram. Y se fue. Y ahí comenzó y se no, fue una sí, fue una apuesta arriesgada y nos fuimos al precipicio. De una especie de suicidio colectivo, de anomia, del todo nada, del suma cero, que todo se liquide, que todo se vaya al cuerno. Y creo que hay que salvar la institucionalidad democrática. Al fin y al cabo tiene usted una fiscal general que viene haciendo un buen trabajo, hemos recuperado la libertad de expresión, tanto hemos recuperado que podemos darnos el lujo de ser frontales, sin que seamos perseguidos, sin que seamos víctimas de asedio, como generalmente. Y eso que seguimos con ley años de comunicación, claro. Sí. Exactamente, entonces me parece que ahí hay un punto de inflexión que hay que evitar. Lo que sí tenemos derecho de pedirles a los ecuatorianos que aspiran a la presidencia de la República el próximo año es, bueno, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que proponen para un estado de putrefacción de la corrupción? Bueno, hagamos algo. Ya hay el plebiscito del 2018, donde ecuatoriano que sea sentenciado por actos de corrupción contra el patrimonio público queda inhabilitado para toda su vida, la muerte política. Bueno, sigamos en eso. Algo Pero nos recuerda Francisco Huerta que está lo prescriptible de los delitos también, que están en el COIP. Bueno, yo diría que la imprescriptibilidad del peculado, por ejemplo, es un principio constitucional. El riesgo es que el señor presidente Moreno, no sé, con tan mala asesoría penal, propone crear un nuevo delito que elimina los otros. En estado de emergencia, que dejaría de tener prescriptibilidad. Ahí hay un análisis muy serio que hizo el doctor Juan Pablo Aguilar en alguna plataforma digital que debería ser retomada, pero todos estos debates tenemos que desarrollarlos en la perspectiva de luchar contra la impunidad y de procurar una suerte de regeneración de la política. No nos olvidemos que tenemos 13 años de corrupción, tomando en cuenta que los 10 años fueron catastróficos de corrupción, de dictadura y de impunidad de Correa. Les quiero pedir a los tres un mensaje, no sé si decir alentador de alguna manera, pero un mensaje de actitud de la ciudadanía frente a lo que nos pasa. Francisco ha sido realmente radical, como suele serlo. Doctor Álvarez, este mensaje que nos pueda llevar a este año electoral, ¿no? Yo creo que es muy importante que
la libertad de expresión que se ha logrado rescatar en el actual gobierno nos lleva a una anuencia colectiva, es decir, a una especie de acuerdo generalizado, un compromiso generalizado entre todos para lograr, mediante la reflexión periódica, permanente, en los distintos medios de comunicación sobre lo nefasto que es la corrupción. Y entonces que luchemos todos para encontrar los mecanismos que nos lleven a lograr una sociedad más justa, más solidaria, más honesta y sobre todo una sociedad más humana. Doctor Huerta, que no nos sirva solo de catarsis. ¿Cómo hacemos para que esto funcione mejor? Sí. Yo quisiera solamente en relación a lo que señaló Ramiro, por favor, sí. Destacar que yo no estoy proponiendo un pandemonio. Ya. Justamente quiero evitarlo. En la reflexión también hay que incluir la reacción del pueblo fatigado y con hambre después del coronavirus. Una economía hecha pedazos por la crisis mundial, por la situación China-Estados Unidos, el Ecuador con los precios del petróleo caído. Con todo lo que se han robado. Bueno, en esa condición de economía necesitamos una esperanza y esa la da un cambio de gobierno ahora. ¿Cómo? Que renuncie Moreno, que diga no tengo capacidad de gobernar, que admita su negligencia, que vea cómo tiene al país en este instante y nos haga el favor de irse. Y entonces viene Sonderholmer, termina y veremos qué pasa con las elecciones. Yo no digo que cambia Sonderholmer y ya mágicamente el país es distinto, pero por lo menos se abre la posibilidad de mirar con otra visión lo que está pasando. En cuanto a libertad de expresión, tú sabes, Tocayo, que esto fue un regalo. No. Que yo siempre he sostenido que la mejor defensa de la libertad de expresión se hace ejerciéndola. Yo no callé un día durante el correísmo. Eso creo que a veces no reconocemos los mismos medios. Si algo hicimos y el aporte que le hemos dado a la sociedad es no haber callado. Nunca nos callamos, ni antes y peor ahora. Y de todos modos, la mayor parte de las correcciones frente a corrupción son por denuncias internacionales o por la denuncia de los medios de comunicación. ¿Dónde está la Administración de Justicia sancionando la corrupción? Ahora la fiscal, por excepción, ha tomado algunos casos y ha actuado con celeridad. Pero ¿por qué no pasa nada con Coca-Cola Sinter? ¿Por qué no se vigila qué pasó con los INA Papers? Entonces, también hay una selección de qué caso sí, qué caso no. Estamos muy mal como para seguir usando el argumento constitucional y la búsqueda de evitar el caos. El caos se viene, aunque no querramos, si esto sigue como va y faltan bastantes meses como para que la cosa se ponga muy fea. Eso es lo que queremos evitar. Que tenga un gesto de decencia final el presidente y diga, sí, reconozco, me voy. Ahí el país le reconocerá por lo menos la virtud de haber actuado con honor en el último minuto. Pero si continúa, ¿qué va a quedar para la historia de este gobierno y de toda la tragedia del periodo correísta? ¿Que podemos elegir un Bucarán? Bueno, espero que no, mientras sigamos luchando contra la corrupción. Él ha sido evidenciado, pero ¿quién permite que se evidencie con fuerza lo que estaba pasando? El destino que hace que se caiga una avioneta robada. Si no, si hubieran fugado y seguiríamos lamentándolo y comentándolo. Eso es lo que quiero evitar. Yo tengo terror de una reacción popular que con todo derecho tiene motivos de sobra para salir a la calle y expresar su rabia. La clase política ha fallado notablemente. ¿Dónde están los partidos en este instante? ¿Dónde hay un pronunciamiento de X, Y, Z partido en relación a la crisis nacional? Todo el mundo en silencio porque demasiada gente tiene rabo de paja.
Y entonces lo que viene es un tráfico de impunidades. No te metas con mi rabo, yo no me meto con el tuyo y sigamos hasta el final. Ese país tiene que desaparecer. La próxima elección no es solo la expectativa de un cambio en temas de corrupción y de la legalidad vigente, sino un cambio en el modelo de desarrollo. Tenemos que revisar qué está significando un capitalismo que condena a vivir con el diario dólar que se consiguen a un montón de ecuatorianos, a demasiados ecuatorianos. Ese modelo ya no puede seguir. Entonces necesitamos un gran acuerdo nacional para hacer un país distinto al que tenemos ahora. Y eso requerirá tener el espacio para lograrlo. Y ese espacio, con usted terminamos, doctor Rivera, ese espacio es posible, habrá voluntad. Claro, Francisco Huerta dice, espacio ya para lo que hay, no cabe. Una última reflexión, Ramiro. Sí, sin duda que en términos generales yo comparto la angustia de una persona de la talla moral de Francisco Huerta Montalvo. No cabe duda, eso es incuestionable. Lo que hay que apostar es que toda esta tragedia, Francisco y amigos, es que no termine en violencia y en caos. No podemos olvidarnos lo que pasó en octubre pasado en Quito y en algunas ciudades. No podemos olvidarnos que detrás de la banda que gobernó el país de manera impune y hegemónica durante 10 años, hay legiones listas y encargadas para regar violencia y regar caos en el Ecuador. Un mensaje de que no nos dejemos abatir por el pesimismo. Yo sé que el desencanto es enorme. Yo sé que la animosidad a lo que ha pasado es gigantesca, que nos duele en el alma, que sangramos por dentro, pero hay que salvar lo salvable. Y salvar lo salvable es lo que queda de la democracia para reconstituirla, para remozarla, para regenerarla y dar continuidad como política de Estado a la lucha contra la corrupción. Aquí no podemos renunciar al derecho de tener memoria. No es bueno que perdamos la memoria. Algo se ha avanzado, porque no tenemos el Estado putrefacto que teníamos con el correísmo, no tenemos a su tío en la fiscalía, no tenemos a sus seguidores o pasapapeles en el Consejo Electoral. Algo ha cambiado, un poquito ha cambiado. Y eso en parte le debemos a la consulta plebiscitaria de 2018 y al rol histórico que cumplió Julio César Trujillo, ese hombre de gran dimensión moral. Lo que sí debemos de exigirlo, como ha dicho Francisco Huerta con enorme lucidez, es a la clase dirigente y a las élites políticas. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus propuestas en el modelo? Porque el modelo estatista, concentrador y autoritario ha colapsado. ¿Cuál es su propuesta en democracia, en transparencia, en participación y sobre todo el modelo en crecimiento con equidad? Esos son los puntos esenciales que deberíamos escuchar este momento a los líderes. Por cierto, una buena cantidad de líderes políticos y líderes empresariales, no nos olvidemos, que también estos días han estado dedicados a luchar contra la pandemia y a salvar vidas. Es algo que como gesto de solidaridad cívica tenemos que reconocer en esos personajes. Han estado con nosotros el doctor Hernán Pérez Luz, el doctor Vladimiro Álvarez, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Francisco Huerta, a quienes les agradecemos por sus reflexiones. Este es el trabajo de esta mañana, siempre buscando la verdad, como nos recuerda Gonzalo Rosero. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Estamos aquí para acompañarte, ¿sí? Para no dejar